Bien, queridas hermanas, bienvenidas a este estudio bíblico el día de hoy, donde vamos a estar meditando sobre las antífonas de la O. Esto está basado en este himno, O ven Emanuel. Y bien, vamos a iniciar con una oración, vamos a iniciar con la colecta para el primer domingo de Adviento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te suplicamos, Señor, que muestres tu poder y vengas para que con tu protección seamos librados de los peligros que nos amenazan por causa de nuestros pecados y salvados por tu mano poderosa, tú que vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces, ciertamente todas las antífonas, cuando hablamos de antífonas en el ámbito litúrgico, tienen una fuerza bastante particular para abrirnos la puerta a la celebración que estamos, valga la redundancia, celebrando. Y las antífonas normalmente nos ubican en el tiempo litúrgico que estamos viviendo. Por ejemplo, poniendo algo que está ocurriendo ahorita. Cada 4 años estamos en la temporada de mundiales, ¿no? Del mundial de fútbol. Varios países se reúnen en un solo país para jugar y disfrutar acerca del fútbol. Y durante todo ese tiempo, por ejemplo, el país anfitrión tiene vamos a decir, una mascota. Hay una canción oficial para esto, hay una imagen visual que nos pone en tal lugar y nos muestra que estamos en esta temporada del fútbol. El clima también nos muestra que estamos en una temporada. Por ejemplo, cuando estamos en la temporada de invierno, vemos cómo los árboles están muertos, no hay hojas en ellos, vemos cómo empieza a oscurecer más temprano, el frío, ya la gente empieza a usar suéter, mantas y todo eso, cosa diferente al verano, y cada temporada tiene un tinte especial. Y así como, vamos a decir así, en el mundo hay temporadas, así la iglesia de Cristo tiene sus propias temporadas. Así la iglesia de Cristo vive la vida y la historia de salvación. Y existen tres grandes tiempos dentro de la iglesia. No voy a ahondar mucho en temas litúrgicos, pero simplemente les quiero comentar que existen tres grandes tiempos dentro de la iglesia. El tiempo de la Navidad, el tiempo de la Pascua y el tiempo de Trinidad o el tiempo común de la iglesia. Pero ustedes me van a preguntar y me van a decir, bueno, pastor, pero hay más cosas dentro del calendario litúrgico. Y efectivamente, cada uno de estos tres tiempos, tiempo de Navidad, tiempo de Pascua y tiempo común de la iglesia, tienen festividades en particular. Entonces tenemos, por ejemplo, la festividad en el tiempo de Navidad tenemos tres festividades. La festividad de el Adviento, la festividad de la Navidad y la festividad de la Epifanía. La Epifanía o el tiempo de Navidad culmina con el domingo de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que va a dar paso si estamos, por ejemplo, en el calendario anual, va a dar paso a los domingos de las gésimas, que son los domingos de la preparación para la cuaresma o para iniciar el tiempo de la Pascua. Eh, pero si estamos en el calendario de 3 años, el calendario trienal, eh, agrega, vamos a decir así, más domingos de Epifanía y culmina en el domingo que el mundo llama el domingo de Carnaval. Ese sería el domingo en el calendario de 3 años, el domingo de la Transfiguración, para iniciar la cuaresma con el miércoles santo. Miércoles santo no, perdón, el miércoles de ceniza. Eh, Muy bien, volviendo a nuestro tema sobre las antífonas, entre las familias de las antífonas que tenemos en nuestra iglesia, hay una que brilla por sí misma, que tiene su propia personalidad y es denominada
la antífona mayor. Esta es las antífonas de la O. Dentro de un rato, si no entiende el concepto de antífona, dentro de un rato vamos a estar explicando qué es una antífona. Pero, así como por ejemplo, tenemos doxologías mayores y menores, cánticos de alabanza mayores y menores. Por ejemplo, eso lo estudiamos el año pasado, la doxología mayor en la liturgia es el Gloria in Excelsis, el cántico angelical, que se omite durante el Adviento y se restituye en la Navidad. Si usted quiere saber un poco más acerca de qué significa una doxología mayor y una doxología menor, como les dije, el año pasado estuvimos estudiando eso y los videos están guardados, están grabados en YouTube y puede buscarlo, justamente el de Gloria in Excelsis. Pero fíjense que eso no significa que una sea más importante que la otra. Así como también en las escrituras tenemos profetas mayores y menores, que simplemente son profetas mayores o menores por la extensión de sus libros, pero cuando, por ejemplo, leemos un profeta como Malaquías, durante este tiempo de Adviento, que el profeta Malaquías nos llama al arrepentimiento, es una profecía y es un libro bastante hermoso de leer durante este tiempo del Adviento. Entonces, así sucede también con las antífonas. Y la antífona de la O es considerada la antífona mayor. Y ya vamos a estar viendo por qué se considera así. Entonces, fíjense, este es el cronograma que vamos a estar usando o vamos a estar viendo. Tenemos dos tandas durante la semana. Martes, estudio bíblico. Los miércoles vamos a tener oraciones diarias, maitines y vísperas. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de la introducción a las antífonas y luego vamos a estar meditando semana o día tras día en cada una de las 7 antífonas de la O. O sabiduría, o Adonai, o renuevo de Jesé, o llave de David, o sol del oriente, o rey de las naciones y o Emanuel. Si usted quiere también, por ejemplo, en el culto cristiano o en el cancionero, en el himnario de la iglesia o en el nuevo himnario, que esperemos que pronto llegue, está el himno O ven Emanuel, y usted puede ir aprendiéndolo, si no se lo sabe, puede ir aprendiéndolo durante todo este tiempo del Adviento. Entonces, eh, vamos a un poco a nuestra introducción para las antífonas. Estas antífonas, las antífonas de la O, se han hecho para cantar con plena admiración sobre la cercanía del Salvador que viene a visitarnos y a redimirnos. Nos hacen recordar vivamente la historia de la salvación que ha precedido a la venida de nuestro Señor. Nos hace invocar estas antífonas con ardiente súplica la venida del Señor Jesús, que con su luz disipará las tinieblas que envuelven nuestras almas y envuelven el mundo. Entonces, recordar que uno de los acentos del Adviento es la visitación. Entonces, por ejemplo, uno de los 4 cánticos litúrgicos que se estudia durante el Adviento, que son parte de los 4 cantos litúrgicos de la Navidad, el Magnificat, el Benedictus, el Gloria in Excelsis y el Nunc Dimittis. En el Benedictus, que es el cántico de Zacarías, por ejemplo, él dice: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que ha visitado ha visitado a su pueblo y le ha dado la salvación, lo ha redimido. Entonces, la visitación de Jesús, como ya yo les he explicado, tiene, vamos a decir así, tiene 2 cosas: condenación o salvación o alegría por la salvación. Condenación para aquellos que no se han arrepentido, pero alegría y gozo para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y confían que la visitación de Cristo es para nuestra salvación, es para nuestra alegría. Es por eso que durante este tiempo de Adviento nosotros nos preparamos para la visitación de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos la visitación, su primera venida a este mundo. Recordamos nuevamente cómo Él nos visita
diariamente por medio de su palabra, por medio de los sacramentos, y cómo Él vendrá en su última visita, su segunda venida, para juzgar a los vivos y a los muertos. Y como dice el credo apostólico, y su reino no tendrá fin. Entonces, lo que persigue todo este estudio y todos estos devocionales durante todo este tiempo de Adviento es conocer más acerca de estas antífonas, cuáles son los diversos acentos con los que se han resonado a lo largo de los siglos y cómo nosotros, los luteranos, tomamos estas antífonas y viendo cada título mesiánico nos preparamos para la Navidad, porque cada antífona va a traer un título mesiánico para nuestro Señor Jesucristo, un título que le fue dado en el Antiguo Testamento y que todo se cumple en la persona de Jesús. Entonces, antes de empezar a hablar un poco sobre la historia detrás de estas magníficas antífonas, vamos quizás a la gran pregunta que se han estado haciendo. ¿Qué es una antífona? Y de acuerdo con el Internet, de acuerdo con Wikipedia, pero que está correctamente, antífona, que viene del latín antífona o del griego antífonos, significa voz que responde. Entonces, esta es una forma musical o una forma litúrgica propia de las tradiciones litúrgicas cristianas. Cuando hablamos de tradiciones litúrgicas cristianas, por ejemplo, estamos hablando de los luteranos, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, que son iglesias de tradición litúrgica. Y consiste en una melodía, a veces es melodía, una melodía generalmente corta y sencilla, de estilo silábico, utilizando como estribillo que se canta antes y después de versículo o cántico o himno o salmo, normalmente en latín, y forma parte de la religiosidad de los oficios, de las misas y de las vísperas. Un claro ejemplo, déjenme ver si lo consigo, un claro ejemplo de una de estas antífonas. Si ustedes estuvieron, todos los que están aquí estuvieron en la asamblea, no sé si se acuerdan, los oficios de las vísperas que tuvimos en la asamblea, y la salmodia, por ejemplo, decía: subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y luego se entonaban ciertos versículos del Salmo, pero siempre se volvía, o en algunos casos se volvía a la antífona nuevamente. Suba mi oración delante de ti. Eso es un claro ejemplo de lo que significa una antífona, una voz que responde. Entonces, por ejemplo, también cuando uno pasaba en Venezuela, cuando yo era pequeño, que teníamos durante el culto la lectura de los salmos, se decía: vamos a leer el salmo de forma responsiva o antifonal. Entonces, la forma en la cual nosotros leemos los introitos hoy en día en la iglesia, la forma en la cual nosotros leemos el gradual hoy en día en la iglesia, también se puede denominar de forma antifonal o responsiva, una voz que responde. Y nuevamente, aquí quizás ustedes no han notado, pero domingo a domingo tenemos pequeños estribillos, tenemos pequeñas antífonas en nuestra hojita de propios, y coloca el versículo de la antífona. Por ejemplo, no sé si se logra ver muy bien en la imagen que está aquí, pero si no, nótenlo el domingo que viene en las hojitas de los propios de las liturgias, donde dice el introito, por ejemplo, dice el salmo, y luego dice la antífona. Y esta antífona usted la va a reconocer porque es la primera línea que se lee del introito, y luego cuando decimos el Gloria Patri, ustedes ven cómo se repite nuevamente esa parte o esa primera parte del introito. Quizás usted no se ha percatado o no se habrían preguntado por qué repetimos nuevamente esto, y es porque estamos haciéndolo de forma antifonal. Esa es la antífona de ese introito, y por eso lo repetimos al principio y al final para hacer un cierre
en toda esta parte de lo que es el introito. Muy bien, ahora un poco de historia, que quizás a algunos les gusta todo este trasfondo histórico. A mí me encantó leer muchísimo. Después, si quieren, les voy a recomendar un libro sobre esto, pero vamos a entrarnos un poco en la historia de las antífonas. Se desconoce el origen exacto de las antífonas de Adviento, de las grandes antífonas de la O. En realidad, no se conoce o no se puede decir quién fue su autor o sus autores específicamente, pero ya Boecio, él hace, para este siglo V, hace una especie de referencia a las antífonas de la O, sugiriendo que ya para esta época existían. Vamos a ver que, por ejemplo, la gran referencia que se va a tener, y eso lo vamos a tener más adelante, la gran referencia que se va a tener es la de Gregorio Magno para siglo VI en cuanto a las antífonas de la O. Pero una de las cosas que me encantó estudiar un poco acerca de la historia es que en las abadías benedictinas, por ejemplo, en la de San Benito de Fleur, cerca de Orleans, se recitaban estas antífonas el abad o otros superiores de la abadía en rango descendiente, y luego se entregaba un obsequio a cada miembro de la comunidad. El abad era como el encargado de la abadía, era la máxima autoridad en la abadía, era él el obispo de, vamos a decir así, de esa abadía. Entonces, una de las formas particulares en las cuales iniciaba este tiempo de las antífonas era que la primera antífona que se entonaba, vamos a decir así, 7 días antes de la Navidad, el abad, él se ponía toda su vestimenta litúrgica, aun cuando era una víspera, él se ponía toda su vestimenta litúrgica, mitra en su cabeza, báculo en mano, y él solo era el que entonaba la primera de las antífonas. Estaba acompañado con todos, alrededor de todo el alto clérigo de la abadía, y entonaba este himno. Necesitamos recordar que, por ejemplo, para la Edad Media, vamos a decir así, la gente o los cultos no eran parecidos a los cultos que tenemos hoy en día, donde la congregación, cuando se sabe el himno, canta juntos, cantamos todos juntos, y eso, no, en la época de la Edad Media se reservó un gran error de la iglesia, pero reservaron la música solamente para, vamos a decir así, un cierto grupo. Los monjes pasaban días y días, horas y horas ensayando la música para los cultos. Entonces tenemos, si por ejemplo van a la Catedral de Toledo, una catedral fantástica, ustedes van a poder entrar a toda la parte coral, que, vamos a decir así, tiene sus rejas y todo, pero tiene sus sillas, sus bancos, y en el medio tienen estos grandes atriles donde se ponían estos grandes libros con la música, y todos los monjes que estaban alrededor, ellos cantaban y entonaban la música sacra para ese momento. De ahí viene también el cántico gregoriano, de Gregorio, de toda esta, vamos a decir así, eh, reforma litúrgica que hubo dentro de la iglesia. Entonces es interesante cómo ya desde un primer momento, ya desde el siglo V, VI, tenemos un gran impacto en cuanto a estas antífonas. Vemos que es algo antiguo. Ya para el siglo VIII se utilizaban en las celebraciones litúrgicas en Roma. Durante el siglo VI, durante el siglo VII, Alemania, Francia las usaban, pero Roma todavía no las había empezado a usar. Llegan para el siglo VIII, y el uso de las antífonas del Adviento en los monasterios era tan frecuente que, fíjense, las expresiones eran como: no olvides las O, o no olvides las grandes antífonas de Adviento. Hoy en día
pasa mucho que cuando la gente escucha el himno O Ven, Emanuel, y sabe que nos acercamos al Adviento, muchas personas dicen, es que este es un himno tan hermoso que deberíamos de cantarnos los 4 domingos del Adviento para sacarle y exprimirle el jugo a este himno. Normalmente está reservado para el tercer domingo de Adviento, y ya vamos a ver la razón, pero también no es una regla, y toda regla tiene su excepción, y podemos entonarlo las próximas 3 semanas que nos quedan de Adviento. Vemos que esto formaba parte del habla común de la gente, y de este modo podemos concluir que de alguna manera las antífonas de Adviento han sido parte de la tradición litúrgica desde los primeros tiempos de la iglesia, desde los tiempos primitivos de la iglesia. Entonces, aquí uno debería también preguntarse por qué esto ha caído en desuso. ¿Será que algunas iglesias de tradición litúrgica, será que, por ejemplo, algunas iglesias romanas o algunas iglesias anglicanas continúan el uso de estas antífonas el día de hoy? ¿Por qué nosotros como iglesia luterana solamente reservamos el himno para el domingo y no hacemos la tradición litúrgica de las antífonas, que ya dentro de un rato les voy a explicar cuál es la tradición litúrgica de la iglesia en cuanto a esto? Pero mantengan estas preguntas en su mente. ¿Por qué? Si esto era tan importante y son tan hermosas estas antífonas, ¿por qué la hemos reemplazado o hemos reemplazado esto con otras cosas? Originalmente las antífonas eran 7, pero ya en el responsorial, por ejemplo, de Gregorio Magno, de Gregorio I, se habían agregado una antífona más dirigida a la Virgen María. Pero ya para el siglo VIII se entonaban 9 estrofas. Para el siglo XI se conocían 2 estrofas. Le fueron agregando varias estrofas, pero fíjense de que durante toda esta evolución de las antífonas de la O, no se habían percatado de lo que hacían en realidad las estrofas originales. Las estrofas originales formaban un acróstico que responden a el pedido de la iglesia en el Adviento. Y ahora aquí quiero hacer una pausa y quiero preguntarles, ¿cuál es el pedido de la iglesia durante el Adviento? ¿Qué clama la iglesia durante el Adviento? Ven, Señor. Exactamente. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Y eso en la lengua antigua era o es Maranata. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Ese es el clamor de la iglesia durante el Adviento. Y estas antífonas van a responder a ese clamor. Y es impresionante cómo el autor o los autores de estas antífonas pensaron en todo esto, y uno no se da cuenta de la belleza. A mí me emociona cuando veo esto y cómo todo fue, vamos a decir así, fríamente calculado todo, y uno no se percata de este tipo de cosas. Entonces, esta es la forma, vamos a decir así, en la que se representa las antífonas. Entonces, la primera de las antífonas es O sapiencia, o sabiduría. Luego está O Adonai. Aquí están en latín, y es importante porque del latín es que surge todo este acróstico, radix Gesé, que es, vamos a decir así, la raíz de Gesé o Isaí, clavis David, la llave de David, Oriens, el sol de Oriente, Rex Gentium, rey de los gentiles, y Emmanuel. Entonces, este acróstico se forma del último al primero. Entonces, se toma las primeras letras de cada uno de los nombres de las antífonas y va a formar una frase. La frase que forma es, quizás aquí no se ve tan ordenada, pero la frase que forma, si tomamos desde abajo hacia arriba, es ero
cras. Entonces, erocras significa estaré aquí mañana. Este es el gran significado de las antífonas de la O. Si la iglesia o el clamor de la iglesia durante el Adviento es, ven Señor Jesús, ven pronto. ¿Qué es lo que nos contesta nuestro Señor? Estaré aquí mañana. Nuestro Dios nos está diciendo, mañana voy a estar contigo, mañana me voy a reunir contigo. Esta es la esperanza en la cual los primeros cristianos, la esperanza desde la ascensión hasta el día de hoy, en la cual los cristianos descansan, en que nosotros clamamos, ven Señor Jesús, ven pronto, y nuestro Dios nos contesta. Nuestro Dios nos contesta y nos dice, estaré contigo mañana, estaré ahí para llevarte al cielo eterno. Entonces, yo no sé ustedes, pero para mí esto es fantástico. Y ver toda esta teología desde los primeros siglos es fantástica. ¿Se acuerdan que él les había comentado que las antífonas originales son 7 antífonas? Y ya hemos visto a los títulos que les da a Cristo, los títulos mesiánicos, sabiduría, Adonai, renuevo o vara de Isaí, llave de David, sol del oriente, rey de las naciones y Emanuel. Los dos agregados fueron, como ya les había comentado, con Gregorio, que agregaron a la Virgen María y agregaron esta antífona que se llama Mayor Artífice, o el artífice mayor, el artífice de la fe, hablando acerca de cómo Cristo es el artífice de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe. Un dato curioso es que varios de los padres de la iglesia y varios de los teólogos romanos de la Edad Media, ellos consideraban, cuando estaban enumerando y esto, ellos consideraban que este número 9 era bastante particular y cada una de las antífonas, ellos decían que les debería de recordar cada uno de los meses que Cristo estuvo en el vientre de su madre, en el vientre virginal de María, para venir a este mundo y redimirnos de nuestros pecados. Luego tenemos 12 antífonas, las 12 antífonas, que toma, por ejemplo, sigue tomando las mismas antífonas, las mismas 7 originales, mantienen la Virgen María, pero cambian. De la 9 a la 12 cambian. Habla acerca de Tomás Dídimo, Santo Tomás, necesito ver para creer, Gabriel, el ángel Gabriel, Rey Pacífico, hablando acerca de cómo Cristo es ese Rey Pacífico y hablando acerca de Jerusalén. Entonces también varios teólogos de la antigüedad hablaban y decían que entonar o cantar 12 estrofas o 12 antífonas representaba a los 12 apóstoles que salieron a proclamar la encarnación de Cristo. Pero lo que concuerdan muchos historiadores es que todas estas adiciones que se le hicieron a las 7 antífonas originales son inferiores a lo original. No solamente en su forma, sino en su fondo teológico. Entonces ahí vemos cómo uno queriendo agregar ciertas cosas va disminuyendo la calidad. La iglesia, hay iglesias que han mantenido cantar 12, hay iglesias que han mantenido cantar 9, pero la mayor tradición litúrgica y la tradición litúrgica luterana es mantenernos en lo original, mantenerlos en, vamos a decir así, lo que fue desde el principio, y son estas 7 antífonas que responden a los títulos mesiánicos y responde a la misión y al propósito de Cristo para venir y librarnos de nuestros pecados. Entonces, este autor francés comenta cuál fue la mano delicada que dio una completa unión entre las diversas partes de cada una de estas antífonas, hablando de las 7 antífonas, cuyo primer inciso
expresa una cándida admiración a nuestro Señor, a nuestro Salvador, mientras que en la segunda parte hay una súplica, con toda la intensidad y con un ardiente deseo de la venida del Salvador. ¿Cómo no descubrir inmediatamente la armoniosa relación que existe entre el título aplicado al Hijo de Dios y el objeto propio de cada súplica? Entonces vemos que ya desde la antigüedad se le tenía demasiado cariño a las antífonas mayores, a las antífonas de la O. Y por ejemplo, aquí tenemos la primera antífona que vamos a estar meditando el día de mañana, es sabiduría. Y fíjense lo que explica este escritor. Lo primero es una admiración a nuestro Dios. Oh gran sabiduría, hablando ya vamos a ver que, por ejemplo, los proverbios y en el Antiguo Testamento se le daba como a la sabiduría, se le daba, vamos a decir así, no era un concepto, la sabiduría no era un concepto como tal, sino se le daba algo corpóreo, era algo físico, y Cristo es considerado sabiduría. Y fíjense, dice, oh gran sabiduría, ven, hablando acerca de Cristo, de boca de Dios, sumo bien. Ahora viene la súplica. La súplica a la sabiduría es, enséñanos por dónde ir. Por fe te hemos de seguir. Aquí, esta segunda parte de la súplica ya nos está dirigiendo a ir a nuestro Señor, a ir a su venida. Y luego viene el estribillo del himno, alégrate, oh Israel, vendrá, ya viene Emanuel. Entonces, así podemos ir desglosando cada una de las antífonas y ver cómo tiene, vamos a decir así, el título mesiánico y la admiración a este título mesiánico, el pedido, la súplica, el propósito de la súplica, seguir seguir a esa gran sabiduría que nos va a enseñar por dónde ir, y luego este ardiente deseo o esta alegría a la venida de nuestro Salvador. La interjección o es propia de una admiración, de admirar algo. Por medio de esta o, el canto quiso, o el cantante quiso dar a conocer que la palabra que sigue refleja una visión admirable más propia de una meditación espiritual del cántico que lo que relata el cantor. Entonces aquí está admirando a la gran sabiduría que es Cristo mismo. La sabiduría se sentó y dio un banquete, por ejemplo, nos habla el proverbio. Entonces aquí el cantante, aquí el cantor, está expresando su admiración a la sabiduría, está expresando su admiración a Emmanuel, Dios con nosotros, está expresando su admiración a este remanente, a este vástago, a este renuevo de Isaí, a esta llave de David, a este sol que nace del oriente. Entonces vamos a ver cómo todas estas antífonas son una admiración a Cristo mismo. Es un himno que va ligado también al Magnificat. Y la razón por la cual va ligado al Magnificat, y el Magnificat es el cántico de María, mi alma glorifica al Señor, mi Salvador, mi espíritu se regocija en el Señor, mi Redentor, que ha mirado la bajeza de su sierva. Y vamos a decir así, para la teología romana, ellos empezaron a ligar este himno o estas antífonas con María en base a que María fue la que transmitió la humanidad a Cristo mismo. Pero el gran énfasis y la realidad litúrgica por la cual se complementa tanto el Magnificat como estas antífonas de la O es porque al igual que la Virgen, al igual que la Santa Virgen María, la Iglesia reconoce que el tan esperado Mesías es el fruto de su vientre. Y todas y cada una de las promesas se cumplen en él.
Es por eso que junto con María la iglesia canta y dice: mi alma glorifica al Señor, mi Redentor, mi espíritu se regocija en el Señor, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de cada uno de nosotros. Entonces, al ver eso, uno puede exclamar con alegría por la venida de nuestro Salvador. Entonces, las antífonas de la O estaban reservadas para las vísperas, normalmente, pero siglos después también se empezó a ligar con el Benedictus. El Benedictus es el cántico de Zacarías, el bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que ha visitado a su pueblo con su salvación. Y también se ligó al Benedictus por esto de la visitación de Cristo mismo. Y el Benedictus es un cántico de los laudes o el cántico de los maitines. Entonces vemos que no va a haber ningún error si usamos los maitines, y después, más adelante, las vísperas, para ir meditando en las O del Adviento. Entonces, uno de los grandes énfasis en todo el tiempo de la Navidad es este versículo bíblico: y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El tiempo de la Navidad nos va a enfatizar la humanidad de Cristo. Cristo vino a morir por nosotros y esperamos su segunda venida. La Epifanía va a ser un poco diferente, porque la Epifanía vamos a decir así, su tinte, su énfasis es en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se manifiesta como Salvador a las naciones. Ya se manifestó como un hombre, como el Cristo humanado. Ahora se va a manifestar como el Dios, el Dios hombre. Adviento juega con esta triple venida de nuestro Señor. Ya para el siglo X, parte de los teólogos de su tiempo decían: conviene que nos fijemos en estas antífonas, lo que hacen para invocar la venida de nuestro Señor. Quieren destacar que deben entenderse claramente que es propio de estas antífonas, y lo único que, según parece que se compusieron de manera ordenada y adecuada, es para invocar la venida del Señor. Todos los demás que se canta a semejanza de esta tiene otro sentido y otra manera de expresarse. Entonces no está mal pedir que nuestro Señor venga, más bien es la oración y el clamor de la iglesia: que nuestro Señor venga, que venga hoy. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Estaré contigo mañana. Entonces, las razones por las cuales deberíamos de entonar las antífonas de la O es porque nos recuerda los tres tipos de Adviento. Ya sabemos, el primer advenimiento, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Ahorita, en este segundo Adviento, Él viene a nosotros en palabra y en sacramento. Y el tercer advenimiento es la segunda venida de nuestro Señor en gloria, para llevarnos a su reino eterno. También las antífonas nos llevan a recordar el amor de Dios y el amor al prójimo. Esto era así, o esto es así, porque parte de la tradición era que luego del tiempo de las antífonas se tenía un gran banquete para toda la congregación o para el monasterio. También nos muestra la doble naturaleza de Cristo: la naturaleza humana, cuando habla acerca del renuevo de Isaí, la llave de David, el rey de los gentiles; y su naturaleza divina, cuando habla acerca de sabiduría, de Adonai o Señor, el sol de oriente, y Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y la última de las razones por las cuales deberíamos de entonar es por esto mismo, de ver el deseo de los primeros padres. Y cuando hablamos aquí de los primeros padres, estamos hablando de los padres del Antiguo Testamento en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ver cómo ahora la iglesia del Nuevo Testamento espera el segundo advenimiento de Cristo en gloria. Entonces, aquí ya podemos ir viendo lo que son las súplicas. Esto lo vamos a ir viendo más adelante y más en profundidad con cada una de las antífonas. Por ejemplo, en una se pide la instrucción divina para que podamos apropiarnos de la obra de Cristo. En otra pedimos que, ya siendo redimidos por la obra de nuestro Señor, podamos ser cautivos por el Evangelio, y a causa de esta sabiduría, vemos cómo cada uno se va a ligar. En la vara de Isaí pedimos que seamos librados de la esclavitud y estemos ahora como pueblo redimido de Dios.
la llave de David, podemos ver con claridad y salir de la cárcel e ir al reino de Dios. El oriente es para ser iluminados por Dios y tener el valor de caminar con Cristo en su reino. Él, como rey de los gentiles, ofrece la salvación a toda la humanidad, y como Emmanuel también está ofreciendo la salvación a los judíos que aún se niegan a confiar en porque la promesa se cumplió en Jesús y Él hoy habita en medio de nosotros. Entonces les decía que esta es normalmente el calendario tradicional. Normalmente el calendario tradicional inicia el 17 de diciembre, perdón, 7 días antes de la Nochebuena de Navidad, y se va meditando en cada una de las antífonas: o sabiduría, o Adonai, o vara de Isaí, o llave de David, o oriente, o rey de los gentiles, o Emmanuel. Entonces lo que normalmente se hacía era que se tenían cultos, vísperas, todos los días todos estos 7 días se tenían cultos y se iba meditando en cada una de los cánticos litúrgicos, o en cada una de las profecías mesiánicas. Entonces, nuevamente, aquí viene la pregunta: ¿por qué ha caído en desuso? ¿Por qué no se nos enseña esto en nuestra iglesia? ¿Por qué durante las Navidades, que en realidad la Navidad no es la comida, en realidad la Navidad no son los regalos, es parte de, y yo no estoy en contra de eso, pero la Navidad evoca, vamos a decir así, este pedido de la iglesia, este cumplimiento de la promesa del Génesis 3:15, y nosotros nos ataríamos tanto en otras cosas que nos olvidamos del verdadero sentido de la Navidad. Y estas antífonas, una semana antes de la Navidad, nos pone en sintonía y pone en sintonía nuestro corazón para lo que vamos a estar celebrando el 25 de diciembre y los 12 días después. Porque Navidad no es un solo día. Hay 12 días de Navidad que la iglesia también celebra, y luego viene la Epifanía. Entonces, antiguamente, y hay algunas tradiciones litúrgicas que todavía lo hacen. Sé que hay algunas iglesias luteranas en los Estados Unidos que celebran los 7 días previos, los 7 días de las antífonas de la O, y luego, desde el 25 hasta el 6 de enero, celebran los 12 días de Navidad. Entonces, están desde el 17 de diciembre hasta el 6 de enero con cultos diarios, celebrando la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quizás mucha gente va a decir, bueno, qué exagerado, pero no, esta es nuestra vida, esta es la vida del cristiano, esto es lo que vamos a hacer nosotros en la eternidad. Entonces, esto nos lleva a reflexionar un poco en estas cosas y darle, vamos a decir así, el verdadero valor a todas estas cosas que nosotros tenemos, a todas estas lindas tradiciones que nosotros tenemos. Y ahora, para terminar, vamos a estar escuchando el himno O ven Emanuel, 4 estrofas de nuestro culto cristiano, y lo voy a poner para que lo podamos, si quiere cantarlo desde su casa, hágalo, fantástico, pero para que podamos ir escuchando y haciéndonos un familiar la melodía. ¿Escucha?
cierra el paso a la maldad. Alégrate, oh Israel, vendrá ya viene Emmanuel. Bien, entonces es un cántico hermoso, son unas antífonas bastante hermosas y durante todo este tiempo vamos a estar aprendiendo también a cantar las otras antífonas que no hemos entonado el día de hoy. Vamos a cantar de aquí al 21 de diciembre las 7 antífonas de la O. Entonces, espero que este estudio sea de gran bendición para cada uno de ustedes y también puedan atesorar esta rica tradición litúrgica que nosotros tenemos como iglesia.